Me llama mucho la atención esta nueva alerta que ha hecho Estados Unidos para que sus ciudadanos reconsideren viajar a El Salvador debido al tema del crimen, decía. Mientras, por otro lado, agencias de calificadoras de riesgo como Moody's, Bloomberg y otras han considerado que la reducción en el crimen es un impulso importante para la inversión en El Salvador. No sé, ¿qué piensas al respecto? Es oportuna esa situación, porque hasta hace unos años Estados Unidos se presentaba como un mundo seguro, económica y política, socialmente. Y el resto del mundo era el mundo inseguro. Nosotros como país éramos el mundo inseguro y Estados Unidos el mundo seguro. Pero en este momento en los Estados Unidos cada semana hay asesinatos en las escuelas. Cada semana hay asesinatos en las escuelas. Y muchachos asesinan a sus compañeros por razones ignorables. Pero además frecuentemente en los Estados Unidos hay contaminaciones químicas, ambientales, que ponen en peligro la salud y la vida de los habitantes de ese país. Al mismo tiempo, es un país con profundas crisis económicas. ¿Quién es el mundo inseguro y quién es el mundo seguro? Porque en este momento, en la opinión pública internacional, El Salvador aparece como una sociedad que ha recuperado la seguridad. Bueno, ¿quién es hoy el mundo seguro? ¿Estados Unidos es un mundo seguro para sus habitantes en su propio territorio? No. Y los gobernantes gringos tienen que ser inteligentes. Vos, Biden y todos los que gobiernan ese país. Y deben de saber que cuando hablan con nosotros están hablando con gente inteligente, informada, que leemos, que estudiamos y que los estudiamos a ustedes y a todos. Ese es un desequilibrio estructural del planeta. El mundo que antes se presentaba como seguro, hoy es un mundo inseguro. Y nosotros recuperamos la seguridad. Ojo, que no solo es una cosa de policías y soldados, no, es la vida. Ustedes, estadounidenses, aprendan a mirarse el ombligo de ustedes mismos. Aprendan a conocer los corredores de su casa. Que nosotros nos preocupamos de los corredores de nuestra casa. Cuiden su casa. Se les está cayendo. Está tomando fuego. Encárguense de eso, estadounidenses. Y, ojo, no dejen de aprender de los otros países. Pero ustedes no piensen en ningún momento que están haciendo beneficencia, no. Si los salvadoreños que viven en sus ciudades enriquecen al país de ustedes, aprendan ustedes, estadounidenses, recuperen la facultad de estudio y no se ocupen de nuestros problemas, porque de nuestros problemas nos ocupamos nosotros. Si ustedes tienen alguna sugerencia, algún consejo que darnos, bienvenido. Pero eso es otra cosa. No interfieran, no se metan donde no sean invitados. Ese es siempre un consejo que la mamá le da a uno. La guerra es la continuación de la política por otros medios, precisamente violentos. Guerra es la continuación de la política por otros medios, precisamente violentos. Y la sociedad humana es la más violenta de todas las sociedades. Más violenta que la sociedad de los leones y la sociedad de las hienas es esta. Ahora, cada guerra en cada país es diferente, muy diferente. Y de un país a otro hay también guerras diferentes. Colombia es un país que ha tenido y tiene guerras importantes. Un país grande, un país fuerte, con bloques sociales bastante enfrentados y confrontados.
Y la opinión del presidente Petro es muy importante para nosotros, porque eso refleja cómo nos ven en una parte del planeta y en una parte del continente. Por eso para nosotros es una escuela, eso. Abrazamos la opinión del presidente Petro. Nos interesa eso. Y nos interesa que como países dialoguemos. Y es posible que en la experiencia de la guerra de El Salvador haya algo que puede ayudar a Colombia. Es posible. Y es posible que en la guerra de Colombia haya algo que nos pueda ayudar a nosotros. Es así. Que esta opinión del presidente Petro abra las puertas a un diálogo, a un intercambio de opiniones y de información. Ojalá que el embajador de Colombia escuche estas opiniones y que conversemos. ¿Y la guerra aquí ha terminado? No. Ves que toda guerra tiene un componente militar y un componente político. Es el componente político el corazón de toda guerra. Y por eso es que la guerra sigue. Es que en la filosofía política del neoliberalismo, imperante desde antes del fin de la guerra popular y reinante después de los acuerdos de paz de ese año, durante más de 30 años, el Estado se convirtió en siervo del mercado. Muy bien. Ahora hay un proceso de recuperación del Estado. Ahora, un proceso de transformación del aparato del Estado puede convivir con una soberanía lateral, la soberanía de la pandilla. No. Por eso es que esta guerra era absolutamente necesaria. En el pasado no, porque no había ningún proceso ni de modernización. Mira la diferencia. Ahora sí. Entonces, no pueden haber dos poderes. Uno tiene que desaparecer. De eso se trata en esta guerra. Estados Unidos es una sociedad en decadencia. Y el poder imperial de los Estados Unidos también es un imperio en decadencia. No es ninguna extrañeza. Todos los imperios nacen, crecen y se derrumban. El mayor de los imperios conocidos, el Imperio Romano, nació allí a orillas del Tíber, enfrentado con los etruscos, enfrentados con los latinos, enfrentados con los sabinos, y a todos los mató. De los latinos tomaron su idioma. Algo ganamos nosotros, pero eso se derrumbó. Se debe tener una relación muy cuidadosa y muy respetuosa. Lo que ocurre es que Estados Unidos está acostumbrado a intervenir en los asuntos internos de los otros países. Hoy mismo, estudiando la muerte del general Sandino, el héroe nicaragüense, y de todos nosotros, nos damos cuenta que quienes ordenaron su muerte fueron los Estados Unidos. Ahora, ¿eso se puede mantener en estos tiempos? No. Y en el caso de las relaciones con México, estratégicas para nosotros y muy estratégicas para los Estados Unidos, ¿se puede darse una política de intervención como siempre ha sido en la historia? No, no. Y los que en los Estados Unidos estén hablando de intervenir están muy equivocados, muy equivocados y muy peligrosamente equivocados. Se están equivocando de mundo. Y su cabeza no está en el mundo en el que deben estar. ¿Queremos buenas relaciones con los Estados Unidos? Por supuesto. Somos amigos, no somos enemigos, pero con respeto. Lo que pasa en Honduras nos importa mucho. Lo que no pasa también nos importa. Por eso es una muy buena noticia la visita de personeros del gobierno de Honduras en nuestro país. El expresidente Mel Zelaya se estuvo supo aquí, que había venido Mel Zelaya, que es un personaje a quien nosotros estimamos mucho. Y sin duda tiene que ver con el intercambio entre nuestros países, que debe haber un intercambio. No es casual que Morazán sea el hondureño más salvadoreño
y el salvadoreño más hondureño. Y no es casual que Morazán esté enterrado en el centro del cementerio general de San Salvador y que él haya dado su testamento político a los salvadoreños. Y cuando en un país desaparece la oposición y se levanta la cabeza de la resistencia, que es una categoría política diferente, entonces vamos a la guerra. Es necesario que en esto se mantenga el papel de la oposición. Y uno no puede pedir una oposición mandada a hacer. No. Eso ocurre cuando vos compras una camisa. Y aún así uno se equivoca. De repente compra la camisa más chiquita. Pero con la oposición no. Debe haber una oposición. Si no, esta se convierte en resistencia. Ahora bien, ¿y los argumentos de la oposición? Esa es otra cosa. Si hay oposición al régimen de excepción, hay que quitarlo de la Constitución. Y hay que quitar el artículo 29, el 30 y el 31. Sí, pero para eso se necesita la correlación en la Asamblea Legislativa. La Constitución te da el texto, pero el manejo de ese texto no depende de la Constitución, depende del contexto. Quítenle al gobierno la correlación en la Asamblea Legislativa y entonces el texto cambia, aunque diga el mismo. Y se puede incluso derrumbar la figura del régimen de excepción, si ese es el problema. Ahora, si son otros los problemas, bueno, hay que ventilarlos. Porque debe de continuar el régimen de excepción. Bueno, recientemente decía el ministro de la Defensa que falta por capturar alrededor de 30,000 pandilleros más, decía. Creo que esa fue la lista, el número que él daba, ¿no? Te pregunto así de manera directa. Está bien. ¿Ha terminado la guerra social? No, no ha terminado. Incluso, aunque se capturara el número de pandilleros adecuado, toda guerra tiene una serie de consecuencias que deben ser atendidas. Porque las guerras tienen explicaciones estructurales, no nacen arbitrariamente. Y esas consecuencias de las guerras, que son estructurales, también se convierten en parte de la guerra y deben ser atendidas. Deben ser atendidas. Hay también voces de la oposición y particularmente de exfuncionarios del gobierno del FMLN que están siendo investigados por el tema de la comisión especial para investigar el destino final de los fondos que daba la Asamblea Legislativa a las ONGs, al considerar que hay una persecución política detrás de todo esto. ¿Cuál es tu lectura de manera ecuánime o digamos, para examinar este escenario en el que el país está viviendo? A mí me parece que hay una campaña política y una campaña electoral. La campaña política es permanente. Las 24 horas del día, todos los días. Porque tiene que ver con el poder. Y el poder es algo que, siendo como es una relación social, no siempre se mira, ni siempre se percibe, pero siempre se sufre. Adentro de la campaña política hay otro fenómeno que se llama campaña electoral. Esto tiene que ver rigurosamente con quién es el dueño de los cargos públicos. Pero antes de los cargos públicos hay alguien que es dueño de la economía, dueño de la banca, dueño de las industrias, dueño de la tierra, dueño del negocio internacional, dueño de tu cabeza, de tu psicología, de tu subjetividad. Ese es el poder. El activar esta comisión para investigar los fondos que destinaba la Asamblea es un, digamos, instrumento para realizar persecuciones políticas en su momento. Lorena Peña, por ejemplo, sí, es la exdiputada, está siendo investigada, creo ya, y denunciada sobre esta base, ¿no? ¿Qué piensan de manera? Tanto el partido FMLN como el partido Arena expresan una manera de hacer política y una filosofía política que no coincide
con lo que hoy se está haciendo desde el aparato del Estado. En cierto modo, ese es el pasado. Ahora, las fuerzas que expresan a estos dos partidos políticos ¿han desaparecido? No, ahí están. ¿Y pueden participar en eventos electorales? Sí, claro que pueden participar. ¿Y es importante que participen? Sí, sí. Jamás has de entender que tener un cargo público, acceso a un cargo público, es una vía para enriquecerte. Nunca, 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 nunca. Esa es la lucha que hoy se está desarrollando. Claro, y esa lucha lleva a los cuarteles. A los cuarteles de los juzgados. El evento electoral que se aproxima cuente con la participación de la mayor cantidad de sectores, la mayor cantidad de fuerzas. Es también conveniente que haya un debate político, más que debate electoral. Es decir, que en ese escenario se discuta el momento histórico del país. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora y para dónde vamos? Ese es el debate político, y que tengan participación todos. De tal manera que en ese escenario el votante pueda decidir. Y aquí se ha de saber que no se estará decidiendo por un nuevo presidente. No, se estará ratificando un camino iniciado. De eso se trata, un camino iniciado que podría ser interrumpido por las urnas. Eso lo decidirá la gente. O podría ser fortalecido y se pasa a una segunda etapa. En esta segunda etapa, sin duda, el gobierno sabrá hacer lo que no ha hecho hasta ahora y sabrá defender lo que se ha hecho hasta este momento. Ese es el escenario ideal. Aquí se trata del voto en el exterior. Es decir, que ese migrante que está en este caso en los Estados Unidos tenga las facilidades estructurales para participar en la vida política de su país y para participar en la vida política de los Estados Unidos. Este es el momento adecuado para eso. De modo que ese migrante tiene dos rutas: su país y el país adoptivo. En ambos se trata que participe políticamente. En este momento hay toda una infraestructura organizada para eso. No se discute el derecho. No. A lo mejor se discutirán los procedimientos. Eso sí, claro, porque ahí intervienen una serie de factores técnicos. Pero que debe votar esa gente en su país, sí, claro que sí. Y ese voto puede ser importante, sí, muy importante. Claro, que esa cabeza que viene de los Estados Unidos vota con una cabeza salvadoreña o con una cabeza gringa. Esa es otra cosa. Pero deben participar. La negociación del fin de la guerra popular abrió el camino a la participación de los partidos políticos. Por eso las fuerzas guerrilleras desaparecieron y se convirtieron en partido político. Y las puertas quedaron abiertas para que aparecieran el número indeterminado de fuerzas que quisieran convertirse en partido político. Ahora bien, como vos muy bien estás viendo, Roberto, el número de partidos factibles, con posibilidades, se ha reducido. Es decir, el partido político como fuerza política pierde espacio como expresión política de los intereses de determinados sectores económicos y sociales del país. Que esa es la naturaleza de los partidos políticos: expresar los intereses de determinado sector. Porque el líder es el que expresa los intereses de la mayor parte de la gente. Líder es el que hace lo que la gente quiere. Ese es el líder, el que hace lo que la gente quiere. Y cuando ejerce su trabajo, construye un liderazgo. En este momento, en nuestro país, hay ausencia de liderazgos.
lo cual no quiere decir que no hayan líderes. Eso está en las comunidades. El líder no es el que sabe más, el que es científico. No, nada de eso. Es aquel en quien la gente confía. Y el 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor Romero por fuerzas oligárquicas en nuestro país, por decir la verdad, por defender a los humildes, a los últimos y a los pobres. Monseñor Romero no quería ser líder, no era esa su filosofía, porque ese es el líder. Hasta con el Papa tuvo dificultades, no lo recibió, y Monseñor Romero tuvo que hacer una cola con una caja, varias cajas llenas de recortes de periódicos donde aparecía la matanza que estaban haciendo en ese momento al pueblo, a su pueblo, el pueblo de Monseñor Romero. El Papa en ese momento le exigía silencio, y él llevó las cajas y iba empujando las cajas en la fila de la gente hasta que llegó hasta el Papa y tuvo que recibirlo. Por eso Monseñor Romero es nuestro líder, el líder de todos los de abajo, el líder de todos los de abajo. Si a mí me presentan un proceso político en contra del imperio dominante, yo no soy enemigo de ese proceso político. Si a mí me presentan un proceso político en contra de la lucha del pueblo, sí soy enemigo. Nadie en estos procesos es neutral. Eso no existe. Pero hay que saber de qué bando se trata. Siempre, siempre. Hay una parte, digamos que, como tú bien dices, ¿verdad? No se conoce muy bien realmente la versión, pero la información que se tiene y está a la vista es el hecho de la liberación de las personas, de los políticos o personas opositoras, sí, que en su momento viajaron a los Estados Unidos. Y entre esas personas hay gente que uno tiene mucha estima, en mucho reconocimiento. A ese grupo pertenece, por ejemplo, Sergio Ramírez Mercado. No está en ese grupo expulsado, pero digamos en ese grupo opositor, que escribe libros maravillosos. Y siempre uno pondera eso. Ahí está Dora María Telles, que es de la gente que se tomó el palacio en un determinado momento. Ahora, hasta allí, las circunstancias políticas precisas de esa coyuntura, uno las conoce. Pero se trata, eso sí lo entiende uno, de la confrontación con un imperio decadente, pero siempre peligroso. Y entre más decadente es, los imperios son siempre más peligrosos.